Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Chio, hace mogollón que no hablamos de vídeos de Cuba. Bueno, a ver, no es de Cuba como tal, pero sí que hay muchos cubanos involucrados en esta noticia. Chinos, árabes, africanos y demás países de América Latina. Y entonces fue cuando vi esto y dije, venga, dale, vamos a hacer un vídeo. Y es que en este mundo actual, de una crisis tras otra, la búsqueda de un hogar y un futuro mejor es un deseo compartido por muchas personas. Pero, ¿qué sucede cuando se ve interrumpido por decisiones gubernamentales que afectan a todos aquellos que buscan refugio en tierras extranjeras? Esto se debe al gran caos ocasionado en la frontera sur de México por la anulación ya vigente del artículo 42 que se aprobó el jueves pasado. Para resumirlo un poco, esta normativa decreto ley da un permiso especial al gobierno de los Estados Unidos, que básicamente expulsa a todos los inmigrantes por temas de salud relacionados con la anterior pandemia que todos sabemos. El estado de Chiapas, en México, la suspensión del permiso para arribar con la frontera de los Estados Unidos, objetivo donde muchos tienen urgencia de llegar para así acudir a sus citas del CBP-1, y que curiosamente ahora mismo se encuentran bloqueadas y denegadas. Entonces, ¿qué está pasando actualmente que están deteniendo los flujos migratorios masivos? Descubre cómo las autoridades mexicanas han tomado una decisión que ha sacudido a una comunidad entera y ha planteado algunas preguntas sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional. Pero entonces, ¿de qué va esto? Gente, pónganse cómodos, acompáñenme en el viaje de hoy, porque hoy se viene duro. ¿De dónde eres? Cubano. ¿Y por qué salir en caravana? Porque no nos dan papeles. En el vídeo de hoy se sumergirán en el corazón de esta conmovedora historia que ha estado en boca de todos. La situación es caótica aquí, dijo un cubano desde el lugar en declaraciones al periodista Mario J. Pentón. Según han explicado oficiales mexicanos que salieron de atenderlos, los migrantes con parol humanitario podían recibir ese permiso de vuelo, pero el resto tendrá que continuar su travesía por tierra. Algo que los migrantes recuerdan que es sumamente peligroso y que los están incitando a que arriesguen la vida yendo por carretera cuando hay niños y embarazadas. Se quejó una mujer cubana que dijo que no entiende cómo de ahora para ahora tomaron una decisión como esa. Le pedimos a las autoridades que por favor establezcan qué mecanismo se va a seguir y que den informaciones verídicas. Otro de los cubanos entrevistados por Mario J. Pentón dijo que ahora no les quedará más remedio que avanzar en caravana hasta la Ciudad de México para así después continuar con sus planes, ya que la mayoría no afirma tener aún el parol humanitario. Yo de verdad que les deseo, mira, les mando mi buena vibra para que todo les salga bien, pero es una locura. Andrés Ramírez Silva, director de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, o por sus siglas COMAR, comentó en días recientes en declaraciones a la agencia AP que las solicitudes de asilo de este año podrían llegar a 150.000 personas, cifra muy superior al récord de 129.000 en el año 2021. Agentes de la Guardia con equipo de antimotines se apostaron en una de las oficinas de Tapachula, ciudad cercana a la frontera con Guatemala, que concreta la mitad de las peticiones de refugio de todo el país. En las últimas semanas esas instalaciones están atendiendo diariamente a unas 2.000 personas. Pero el pasado 13 de septiembre hubo una irrupción violenta de extranjeros que obligó a las autoridades a paralizar temporalmente el servicio. Según datos proporcionados por el titular de Comar, cubanos, haitianos y hondureños se concentran actualmente en el 80% de las solicitudes de refugio. Cabe decir que esto es un breve vídeo, que básicamente es un llamado a la reflexión de los derechos humanos, la migración y la búsqueda de un lugar al que llamar hogar. Te invitamos a ser parte de esta historia y a comprender mejor las complejidades de un mundo en constante cambio. Te invito a suscribirte si aún no lo estás. Comparte con tu gente cercana y ayúdanos a seguir trayendo más contenido al canal. Por supuesto, tampoco se olviden de comentar, les leemos. Y gracias por habernos acompañado en el viaje de hoy. La historia que hemos compartido, claro que es otra más. El mundo, bajo mi punto de vista, está en una situación un tanto volátil y difícil, lo que hace que todo este tipo de crisis cada vez sean más constantes y frecuentes. Esto es un recordatorio de lo difícil que está el mundo a día de hoy y que si no tuviéramos internet muchos de nosotros no tendríamos ni idea de lo que está pasando allá. Y por supuesto todo esto habría sido censurado fácilmente. Por lo tanto esto hace que cada uno de nosotros tenga el poder de marcar la diferencia, ya sea a través de una conversación significativa,
un vídeo, una publicación en redes sociales, etcétera, etcétera. Todo esto de alguna forma u otra son gestos de apoyo y que ayudan a compartir historias que pueden cambiar vidas. Gente, compartan si les gustó el vídeo, porque juntos podemos crear un mundo en el que la esperanza brille más allá de las fronteras y donde la humanidad se una en la búsqueda para un futuro mejor. No se olviden también que es su compromiso el de contribuir a un mundo más humano y compasivo. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!